A mí me parece que este es un país que es y debe aspirar a ser de clases medias. Es que yo siempre, hace algunos años que vengo diciendo que México debe ser un país desarrollado en esta generación. Y cuando dicen, ¿qué es eso? Pues un país de clases medias. ¿Qué es clase media? Que tienes cubiertos tus mínimos de vivienda, de educación, de salud, de esparcimiento. He tenido pues decenas de alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado que se han titulado bajo mi tutoría. Es decir, y ahora me dicen que soy ratera, es decir, que fui a aprender a robar. Me parece un insulto impresionante y además me parece que es algo realmente lamentable que el mensaje que se está dando. El ser aspiracionista estar en la clase media es el motor propulsor de la economía de un país. Y ser aspiracionista es lo que te permite hacer un esfuerzo para poder enviar a tu hijo a estudiar fuera y que él tenga una oportunidad que quizás tú no tuviste. Está pateando, está lastimando, está ofendiendo, está desdeñando, está jodiendo. Violentando a 5 millones de familias. Y eso en cualquier régimen, inclusive en el de los afganos, es inadmisible. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su programa ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Voy a empezar a saludar. Sarita Dulce, ¿cómo estás? Encantada de estar con todos aquí. ¿Qué trajiste? Hay algo que triste, doloroso, pero ahí lo vamos a ver, ¿no? Ok. Por irresponsabilidad. Pero Luis Berman, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, bien. Un gusto estar aquí con Pepe, con Enrique, con Carlos, contigo, con Sarita. Muchas gracias. Nuestro productor ejecutivo de programas políticos, Carlos Flores Rico. Hola, Carlos Flores Rico. Hi. ¿Cómo estás? Abrumado, pero bien. Bien, muy bien. Pero no le hacen. A nuestro invitado y amigo y además responsable de todo lo que es el área internacional en Atypical. Carlos, ¿cómo estás? Enrique Lamadrid, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la invitación. Y a José Rubinstein, nuestro... Les digo que José Rubinstein, ya saben, es editorialista del Universal, un hombre muy metido en todo lo que es política, además de ser empresario. Debido a la ausencia de Ángel Verdugo por su enfermedad, le pedimos por unanimidad a José que se quede en su lugar y te damos la bienvenida. Y lo hago con mucho gusto. Bienvenido, Pepe. Un gusto tenerte. Estar al lado de amigos. Aunque el huevón ya no va a estar la próxima semana porque se va fuera de México, pero bueno, ok. Pero volverás. Y volveré. Y volverás. Y volveré. Sí. Bienvenido, Pepe. Gracias. Bienvenido. Muy bien. Hoy tenemos, y a mi Lorian Jiménez. Hola, ¿cómo estás, sweetie? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Con un gusto de estar aquí. Igual. Hoy viene Lorian en 2 papeles. Viene de ofendida. Porque como estudió en Harvard y el tema del programa es hablo contra los de Harvard y la clase media, dice Lorian, no, hoy yo no hablo nada más de COVID. A mí me hacen que hable de Harvard. Ok. Pero Así es. es ladrona de Harvard, entonces Sí. ni modo. Entonces va a hablar la ladrona de Harvard y luego, después de la cápsula de Sarita, al final del programa, como siempre, viene el análisis de Lorian del COVID-19, que podemos adelantar que a lo mejor te ahorramos saliva porque dijo López-Gatell que en 15 días ya no hay pedo. Sí, ya. Se resolvió el Sí, COVID qué de los barbaridad. niños. Ya se resolvió en 2 semanas, dice López-Gatell, que en 2 semanas estamos fuera de este problema. Pues ahora sí que yo tengo otros datos, a ver si en un momento los discutimos. Nos los das. Con mucho gusto. Ok, bueno, vamos a empezar. Ya les dije el tema del programa, ya lo saben ustedes. Así es. Es AMLO contra los que estudiaron en Harvard o en el extranjero y la clase media. Vamos a ver un reportaje que hizo nuestra área de investigación con Juan. Y vamos a ver qué sale de aquí. Venga. Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. ¿A eso van? ¿O a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín?
¿Para qué? Entonces, estudiar en esas circunstancias. Pero existe esa mentalidad. Entonces, es una mentalidad elitista, clasista, racista. Durante décadas, Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los presidentes mexicanos egresados de Harvard, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, y también a Ernesto Zedillo, quien estudió en Yale. Pero, desde que es presidente, AMLO ha arremetido contra todos los mexicanos que han estudiado fuera de México, llamándolos fifís y aspiracionistas. Sin embargo, López Obrador olvida o no quiere recordar que la mayoría de su gabinete y de la cúpula de Morena estudió en el extranjero. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estudió en Reino Unido, el canciller Marcelo Ebrard en Francia y la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, en Estados Unidos. El titular de Salud, Jorge Alcocer, también estudió en Reino Unido y el subsecretario Hugo López-Gatell en Estados Unidos. Román Meyer, de la SEDATU, lo hizo en Barcelona y Víctor Villalobos, de Zagarpa, en Canadá. El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acudió a Cambridge y hasta Manuel Bartlett, de la CFE, estudió en París. Incluso, AMLO tiene en su gabinete a una exalumna de Harvard, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Y Cloutier no es la única cercana a AMLO que fue a Harvard. También lo hicieron Graciela Márquez, extitular de Economía, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, y hasta Zoé Robledo, el titular del IMSS. Otros funcionarios de primer nivel que estudiaron en el extranjero son el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, en Londres, o María Elena Álvarez Buillá, directora del CONACYT, en Berkeley. Es más, el actual presidente nacional de Morena, Mario Delgado, estudió en Reino Unido. En la baraja de presidenciables que lanzó AMLO, además de Tatiana y Ebrard, aún hay más egresados de instituciones extranjeras. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y consentida de AMLO, estudió en Estados Unidos. Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación y actual embajador en Estados Unidos, fue a Cambridge, en Reino Unido. Y Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, estudió en Minnesota, Estados Unidos. Según la forma de pensar de AMLO, todos estos funcionarios de su gobierno forman parte de una reprobable clase media. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. A veces son peores que los que tienen más dinero. Aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana, son racistas. Y por ello, su administración aspira a transformar a ese segmento de la población. Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada. Pero en realidad su gobierno ha hecho todo lo contrario. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reveló que desde 2018 3.8 personas se sumaron a la población en situación de pobreza. En 2018 había 51.9 millones de pobres en México y para 2020 esa cifra aumentó a 55.7 millones. Y además, 2.1 millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema, al pasar de 8.7 a 10.8 millones. Sin embargo, AMLO no entiende que la clase media lo critica por su pésimo gobierno y cree que se debe a lo que llama manipulación por parte de los medios de comunicación. Que yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas por decir de que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten,
que es de sabios cambiar de opinión. No, Dios se jodió tu papá. Bueno, ya no viven, eso sí. En eso sí, coincido. Sí. En esa parte coincido. Lorian, eres ladrona. ¿Qué tal eso, pues creo que es una ofensa de veras grave, ¿no? Que le dejo a los psicólogos analizar, a los psiquiatras y qué sé yo, analizar la razón de estas declaraciones, ¿no? No es mi campo, ni voy a caer en la especulación, pero sin duda muestra un complejo muy grande, ¿no? O sea, es como un resentimiento gigantesco. Lo que hizo fue llamarme, yo con muchísimo sacrificio, y no voy a echarme más flores de las que merezco ni nada por el estilo. Yo hice un doctorado en conjunto entre la Escuela de Medicina y la Escuela de Odontología en Harvard. Estuve en Boston durante 5 años haciendo un programa increíblemente intensivo para obtener un doctorado en ciencias médicas. La verdad es que no conocí a ningún pirurris por allá. Yo creo que todos teníamos la idea de que estábamos ahí, claro, haciendo un enorme sacrificio para lograr un objetivo que era finalmente obtener la preparación que nuestros países, porque hay que decirlo, hay muchísimos extranjeros, particularmente en los programas avanzados, en los programas de maestría y doctorado, hay muchos extranjeros ahí, y por eso todos van ahí, no a la fiesta, ni esto que se imaginan de Harvard con los chavitos en las películas. Estamos hablando de college, ¿no? O sea, que es como los más chavitos, pero si se va uno a los niveles superiores de educación, realmente todo el mundo está ahí y sabe que está ahí a base de muchísimo sacrificio. Y la razón por la que uno fue ahí es para obtener una educación que acá no estaba disponible, para poder regresar al país de origen y poder retribuir con esto en nuestro país. Ahora el presidente me está diciendo que yo fui a aprender a robar, que a eso fui. Dijo, a eso van, ¿no? Y para después repartirse las migajas del botín. No sé de qué botín habla, ¿verdad? Pero yo creo que mi caso, como debe ser el de muchos, estando allá y siendo exitosos en lo que hicimos, pues se nos ofrecieron, tuvimos muchas ofertas para quedarnos a trabajar. Yo me fui becada por la UNAM, por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, la DEGAPA. Pude haberme quedado, finalmente lo único que hacen es pedirnos firmar un papel en el que nos comprometemos a regresar a México a trabajar para la UNAM de tiempo completo, el mismo tiempo que estuvimos allá, que nos becaron en el extranjero, ¿no? Pero realmente, pues si uno se queda, y hay mucha gente que se queda, pues no hay una instancia jurídica que pueda perseguir a los becarios en el extranjero, ¿no? Entonces, quienes regresamos precisamente con eso, por ese amor a que veníamos a dejar algo particular que aquí no existía y a tratar de crecer eso dentro de nuestra gente, con nuestra gente. Yo lo hice, yo llegué, fundé el Laboratorio de Genética Molecular en la Facultad de Odontología, he tenido pues decenas de alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado que se han titulado bajo mi tutoría. Es decir, y ahora me dicen que soy ratera, es decir, que fui a aprender a robar. Me parece un insulto impresionante y además me parece que es algo realmente lamentable que el mensaje que se está dando de que si uno está procurando superarse y hacer algo mejor de nuestra vida para poder darlo a otros, esto de alguna manera es equivocado. Hay algo de malo en eso, ¿no? Pues yo creo que es todo lo contrario. Creo que todos deberíamos ser aspiracionistas. Todos deberíamos aspirar a tener una vida mejor, a dejarle más a la gente, finalmente a superarnos, ¿verdad? A superarnos a nosotros mismos. Me parece un mensaje realmente patético, me parece muy, muy lamentable. Yo nada más te digo que a nombre de todo Atipical, todo, nuestra súper duper solidaridad contigo, rechazamos tremendamente este complejo de inferioridad del presidente, este amargado resentimiento que tiene,
No lo coincidimos con él para nada. No coincidimos con él de que ofenda, insulte a todos los que han hecho un esfuerzo, ya sea económico o de familia que pudo pagar o becados. No tiene derecho, además nadie le preguntó su opinión sobre los que estudiaron maestría, doctorados en esas universidades. Entonces, tienes nuestro amor, 100%, toda nuestra solidaridad. Y qué vergüenza, presidente, qué lamentable es usted. Verdaderamente lamentable. Bien. Enrique Lamadrid. Bueno, a ver, yo creo en la educación. Sí. Yo creo que la educación es un factor indispensable de movilidad. En la época donde yo no escogía dónde estudiar, pues escogieron mis padres. En su momento una escuela particular, la Moderna Americana, muy buena escuela. Cuando a mí ya me tocó que estudiar, yo decidí estudiar en la UNAM. Sí. Lo que en su momento pensaba yo que era la mejor opción, y estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, yo creo que con los mejores maestros que me pude haber encontrado. Y después busqué la opción de estudiar justamente en alguna universidad en Estados Unidos, solicité en 2 o 3 y me aceptaron en Harvard. Yo no conocí en Harvard a estas personas que describen, conocí a personas además de otras partes del mundo, porque tú a veces en tu país pudieras pensar que eres muy bueno, pero cuando sales al mundo es donde te mides. Es donde ves también tu tamaño, ¿no? Así es. Y ahí vi, pues fueron retos. Mi primer semestre en Harvard a mí me costó mucho trabajo. Me dio mucho miedo a fracasar, ¿sí? Oía historias de personas que habían estado ahí, lo conocieron, lo oían también, ¿no? Algunos se regresaron, algunos no pudieron, incluso algunos se suicidaron ante la presión que vives en esas escuelas. Pero creces, sales adelante y al final del día lo estás haciendo por 2 razones. Para superarte en lo personal y para después regresar a tu país como una mejor persona que le pueda ayudar a tu sociedad. Esas son las personas que yo he visto y por eso los países, los grandes países y los grandes gobiernos apoyan al mayor número de ciudadanos para que puedan viajar y estudiar en el extranjero. Porque vivir afuera te ayuda a crecer como persona, te ayuda a tener otra referencia y siempre con el compromiso, si se puede, de regresar a contribuir. Esa es la experiencia que yo viví en Harvard, es el tipo de gente que viví, pero también aquí en muchas otras universidades. Ojalá que más gente se pudiera ir a estudiar afuera. Más bien nuestro reto es cómo podríamos financiar que más personas se fueran a estudiar afuera en beneficio de nuestro país. Nada más checa, José Rubinstein, checa la cantidad de estudiantes japoneses, chinos, coreanos, hindúes y coreanos que están estudiando en Estados Unidos. Está lleno. Precisamente el ser aspiracionista estar en la clase media es el motor propulsor de la economía de un país. Y ser aspiracionista es lo que te permite hacer un esfuerzo para poder enviar a tu hijo a estudiar fuera y que él tenga una oportunidad que quizás tú no tuviste. La clase media está compuesta por un mexicano de cada 2. 50% de la población son clase media. Para poner un número, se supone que quien tiene un ingreso de 16,000 pesos ya está en la clase media, pero hay quienes no llegan a la clase media y se ostentan como tales, hay quienes podrían calificarse de clase alta, pero se sienten de clase media porque precisamente la clase media es la que identifica, es la que aglutina a la mayor parte de la gente que son los que pagan impuestos. Son los que se levantan en la mañana y la mujer se apura para hacer el desayuno porque se tiene que ir a trabajar. Ella se va por su lado y el marido va a su oficina, llevan a los niños, aspiran a tener unas vacaciones a final de año, quieren ir a un cine, tienen algún club deportivo al que asisten, pero siempre con la aspiración de mejorar, de ganar más, de que les vaya mejor, de poder tener más y darle a sus hijos esa oportunidad que tuvieron los que fueron a alguna escuela fuera. Flores Rico. Sí, con mucho gusto. Mira, me gustaría abordar el tema por 2 lados. Por una parte, este pensamiento personal del presidente tiene una confluencia en 2, yo alcanzo a ver 2 cosas. Uno es el concepto político que él tiene del gobierno, que es el populismo, en el cual se captura el concepto de pueblo y se establece un estigma a través de un enemigo.
Es decir, acuérdate, el Vas asunto perfecto. nazista, Vas perfecto. el pueblo y los judíos. Sí. Aquí el enemigo común es esta élite que él le llamó en un principio la mafia del poder. Pero ya cambió de Ya nombre. cambió y lo vamos Ya cambió. modernizando. Es una parte que alimenta su discurso. Es decir, esta visión populista, el pueblo soy yo hablo por el pueblo somos los fregados. Exacto, Y exacto. esta élite ya la asimiló, ya amplió. La élite esa ya la amplió, incluyendo la clase media. Es un primer asunto. El segundo es personal. Si ustedes se acuerdan, los que hayan estado en la universidad, habrán leído a Gregorio Marañón. Claro. Hay un libro clásico que se llama Tiberius o la historia de un resentimiento. Yo lo conocí. Las primeras 30 páginas elabora la teoría del resentimiento y se refiere a Tiberius. Y esto significa que hay un odio personal contra aquello que te hizo, según tú, daño. Y este trayecto de vida del señor presidente es un trayecto de vida tortuoso. Lamentablemente así ha sido, pero ha sido tortuoso para él. Tan solo lleva 18 años para llegar a la presidencia. Entonces ha sido un terrible acumulamiento, una agregación de frustraciones. Entonces se cruzan dos caminos. El personal, del resentimiento que decía Marañón, y la visión populista. Entonces tenemos este resultado. Y este resultado ya al final, en números, como decía Pepe Rubinstein, es fácil de llegar digamos, a cuantificarlo. Es cierto que muchos ricos se sienten de clase media, muchos pobres se sienten de clase media, y muchos de clase media se sienten pobres y otros se sienten ricos. Pero números objetivos, desde el punto de vista del dinero que ingresa a las familias, yo tengo mis datos. ¿Quiénes son? Que son 68.6 millones de gente, digamos, pobre. Acaba de decir el Coneval, que son 69.9. No 55, como dice el reportaje. 55 son los que tienen, además, una carencia. Pero los que no tienen carencia y simplemente por ingresos son 69.9. 70 millones. 69 millones. 70 millones. Bueno. Luego, de clase media, pensando en los deciles que corresponde, son 27 millones de personas. 27 millones que él está pateando. Sí. Y luego los ricos, que son a los que él supuestamente debería de dirigirse, son 1.5, millón y medio de ricos. Y de súper ricos, 900,000. Entonces, cuando habla de clase media, habla de 27 millones de mexicanos. Si tú le quieres echar de a 4 o 5 personas por familia, son 5 millones de familias. Está pateando, está lastimando, está ofendiendo, está desdeñando, está jodiendo, violentando a 5 millones de familias. Y eso en cualquier régimen, inclusive en el de los afganos, es inadmisible. Enrique, ¿por qué lo hace? Nada más una aclaración porque estamos difiriendo en datos. Muchos representantes, muchas gentes de la clase pobre Sí, se se sienten, Sí, es correcto. a pesar de que no tienen seguro laboral, a pesar de los pesares y de que no tienen un ingreso fijo, por su aspiracionismo justamente se definen como clase media y se les incorpora y se les da lugar. Por eso es que se ve que son bastante más... Como bien Pepe dice, hay un concepto subjetivo de cómo te sientes tú. Si tú le preguntas a un rico más o menos educado y consciente, dice, yo soy clase media. Sí, claro. Y ya se viene a hacerlo, porque ahí digamos, se acuerpa. Se diluye. Pero, y si tú le preguntas a un pobre que está trabajando y que le va yendo un poquito mejor, se siente de clase media, pues tienes que aceptarlo. Exacto. Eso es lo subjetivo. Yo me estoy refiriendo a la parte pragmática de los ingresos. Y obviamente eso se mueve, como bien Pepe dice, en la subjetividad que uno tiene de cómo se siente, ¿no? A ver, está clarísimo que es una estrategia del presidente desde el día 1. Sí. O sea, clarísimo. Él decidió ir al populismo. El capítulo 1 del populismo dice divide y vencerás. El capítulo 1.5 del populismo, búscate un enemigo y lo tendrás. El capítulo 1.5, 3/4 del populismo es tú eres el pueblo y los jodidos están contigo. Exacto. O sea, lo está siguiendo perfecto. Sí. Luego, el capítulo 1, antes de llegar al 2, échale la culpa al pasado. Tú nunca tienes la culpa. De hecho, el título del capítulo sería tú nunca tendrás la culpa. Ok, perfecto. Lo está siguiendo al pie de la letra. Ese librito. No hay nada nuevo lo que está diciendo. Digo, excepto para las gentes que no saben esta onda,
es de hueva, o sea, es más viejo que años. ¿Por qué un presidente, en lugar de unificar, por qué en lugar de unir a todos los mexicanos, Enrique Lamadrid, y ser un presidente de todos los mexicanos, por qué en su cerebro escoge la teoría del populismo regresiva, yo no tengo la culpa, y arriba los 70s? A mí siempre me ha costado mucho trabajo, analizar a veces a otra persona, y más si se trata del presidente. Sí. Yo nomás, y tomando datos, yo me voy por cómo se define la gente. Sí. Y en la última encuesta, una de las últimas encuestas de salida de la elección de junio, 35% de los mexicanos se decían clase media baja. Sí. Otro 30 y tantos se decía clase media. Y había un cachito que decía, ahí suma 70. Es muy buena preguntar por qué un presidente se pelearía con la mayoría de los mexicanos. Esa es una. A mí me parece que este es un país que es y debe aspirar a ser de clases medias. Es que yo siempre, hace algunos años que vengo diciendo que México debe ser un país desarrollado en esta generación. Y cuando dicen, ¿qué es eso? Pues un país de clases medias. ¿Qué es clase media? Que tienes cubiertos tus mínimos de vivienda, de educación, de salud, de esparcimiento. Claro. Y además, yo nomás viniendo a la memoria, yo creo que esa es la aspiración de México. Y ahí vamos, ahí vamos. 3.8 millones de mexicanos hoy en día, de acuerdo al Coneval, caen bajo el nivel de pobreza. ¿Y dejan de pensar como clase media? No. Para nada. No. Lo que van a buscar es rapidito cómo regresan. Claro. Y nosotros tenemos que mandar la señal a los que están bajo esos niveles, cómo convertirlos en clases medias. Entonces la pregunta sí para mí es bien difícil, porque ¿por qué alguien se pelearía con la mayoría del país? No tengo la respuesta. ¿Tú? Yo creo que López Obrador pateó el pesebre. Yo creo que meterse con la clase media, por donde lo vean, es un despropósito, es un error, es una mala leche. Verdaderamente lo repruebo. Me gustaría comentar, porque estoy seguro que muchos de quienes nos escuchan, y probablemente ustedes también, vieron una obra de teatro llamada La Corbata. No, hace años, 1000 años. Es muy representativa. ¿Sí? Trata sobre una persona, un jefe de familia de clase media, que cada vez le está alcanzando menos y se está resbalando. Y está a punto de dejar de ser clase media y él quiere ser clase media. Y él dice, es que yo quiero seguir usando corbata. Yo quiero seguir, porque yo pienso como aquel que usa corbata. Pero para ir en metro y para el tipo de actividad que yo llevo, pues, no requiero corbata. Entonces, estoy viendo cuántas gentes se están resbalando de la clase media. Situaciones aparte de las naturales, llámenle pandemias, llámenle lo que gusten, pero ¿cuánta gente cada vez tiene menos para el chivo? Cada vez les alcanza 5.5 millones menos. en 2 años. Claro. Entonces, debe de haber algunas simpatías de estas gentes, que son las gentes que trabajan, que mueven la economía, que realmente lo veo como algo que no debería de ser, pero lamentablemente el señor presidente, diga lo que diga, no pasa nada. Al día siguiente puede decir otra cosa y esta última semana incluso su popularidad creció. Realmente, si hubiera algún análisis, alguna sanción, algún tipo de comentario, pero no pasa nada. Como que que es algo que echas al río, se va. A ver. No es tonto. Claro que no. Ok. Claro que no. Perverso. Muy. Como dice Paco Martín Moreno, cruel. Sí. Muy cruel. Y hay crueldad. Hay mucha crueldad en él. ¿Sabe por qué dijo lo que dijo? Ok. Pueden ser dos opciones. Para que Atípica le esté hablando de esta pendejada, que es una, o otra es para literalmente desviar la atención de lo que nos va a platicar Lori Ann en un ratito del COVID, ¿no? Está mal, está muy mal. Así no se gobierna un país. No, te voy a decir algo, Carlos, si me permites. Hay una falla de origen en el pensamiento, en la formación ideológica e intelectual del presidente. El presidente y yo compartimos escuela.
somos de escuela pública. Sí. Fuimos alumnos más o menos de la misma generación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En aquellos años en que él y yo estábamos en la escuela, estaba Beatriz Paredes, estaba amigos tuyos, Verónica Castro, René Casados, estábamos ahí en los pasillos. Pablo Gómez en Economía, su esposa o su novia, que ahora es la tesorera de la Federación, estaba ahí en los pasillos también. En fin, estaba de moda el estudio de las clases medias. Y Gabriel Careaga, ya falleció, gran maestro y querido amigo nuestro, mío, es una lectura que él tuvo. Aquel libro de mitos y fantasías de la clase media que escribió Gabriel hace ya en los 70s, él se lo quedó. Y lo que ahora repite, estos conceptos tan, digamos, cuadrados que tiene de la clase media y estas actitudes y conductas y comportamientos de la clase media son una calca media actualizada de Gabriel Careaga. Es una formación deficiente de Andrés Manuel. Andrés Manuel no fue a la universidad no extranjera, ni a esta. Faltaba mucho. Nunca estaba. Entonces tú dices una cosa, él hizo una mala lectura que se conjuga con este concepto político que tiene del rapto del pueblo y de la voz única del pueblo y de la estigmatización del otro con su personal resentimiento, porque es un muchacho, insisto, que batalló mucho. Sé cómo llegó a la escuela, cómo batallaba en su pueblo, cómo regresaba. Es decir, tiene un conjunto de cosas, pero que nosotros no tenemos por qué sufrir. Enrique, no tenemos la culpa. Sí, no tenemos la culpa. Yo comenté un artículo que escribí el otro día que la buena política debiera ser como la buena medicina. ¿Qué es un buen médico? Un buen diagnóstico, te receta medicinas, ve que las sigas y después evalúa si sirvieron o no. Si no sirvieron, el buen médico tiene que preguntarse, ¿era la medicina adecuada o es el diagnóstico adecuado? Hoy ya a 2 años y medio de distancia, yo creo que algunos podemos concluir que ni el diagnóstico era el correcto y mucho menos la medicina. A ver, 15 millones, 16 millones más de mexicanos en estos 2 últimos años se quedaron sin acceso a los servicios de salud porque se canceló el Seguro Popular. Mal diagnóstico. 3.8 millones de mexicanos se incorporan a la pobreza porque no hubo programas de apoyo y combate a la pobreza en la pandemia. Mal diagnóstico. Entonces, un buen médico, como un buen político, tiene que reconsiderar a la luz de los resultados si el diagnóstico es bueno o si la medicina es correcta. Yo creo que aquí ha habido un mal diagnóstico de origen. Se cancela el aeropuerto de la ciudad por corrupción. ¿Cuál corrupción? No, pero aunque lo hubiera, lo corriges. Los metes a la cárcel, los demandas y otra cosa, y sigues con la construcción. Aquí todo lo que ha dicho el presidente de corrupción no ha habido una prueba. Una prueba no ha habido. Pero, Carlos, dice, pero aunque no las ha habido, pero aunque las tuviera, tampoco justifica cancelar. Por eso es lo que te digo. Es decir, es absurdo. Porque yo no tengo ningún problema en admitir que haya 5, 10, 20, 40, 50, 1000 corruptos. Corrija. Claro. Punto. Un modelo lógico y natural es querer ser como los de arriba. No puedes regañar a alguien porque aspira a ser como quien triunfó o como quien salió adelante. No significa que tengas falta de escrúpulos o que no sepas para dónde vas. Sí, justamente aquí, de lo que está diciendo José Rubinstein, creo que se da en un punto muy, muy importante, que es esto. ¿Por qué asume entonces? Porque a mí me cuesta mucho trabajo entender. El presidente asume que estar en la clase media es ser aspiracionista para él. La palabra aspiracionista para él tiene una connotación negativa. Nos está llamando ladinos. Es decir, que es gente, que dijo, es la gente que se cree el que no tranza, no avanza, ¿no? Entonces, querer aspirar a mejorar, a llegar a la clase alta o a otro nivel de la clase media o a tener una mejor educación, esto convierte a la clase a esas personas en ladinos. Entonces, ¿pero qué pasa con los pobres entonces? Es decir, él está entonces asumiendo que el pobre ya asume su posición de pobre y no tiene aspiración alguna de llegar a la clase media, de ser mejor, de tener una mejor vida, de tener más educación. ¿Qué es lo que quiere? Y dentro de la clase alta, pues también hay rangos, ¿no? Es decir, hay gente que está en la clase alta en un rango y después hay otra y otra clase alta y otra más, ¿no? Entonces, y esa gente también procura ir subiendo. Entonces me pregunto, ¿por qué solo
en los ojos del presidente es la gente de la clase media la que tiene una falta de escrúpulos, la actitud de quererse mejorar, pero no así los pobres, no así los ricos. Entonces, hay algo en esa filosofía que le falta, ¿no? Yo te tengo la respuesta, y esto Flores Rico me va a dar todas las razones. Demasiado fácil, demasiado. Ya se agotó el discurso de que fue culpa de Peña Nieto y de Calderón. Ya se agotó, ya da hueva. Entonces, o cambias y creas un nuevo enemigo, o se te cae el teatro de, ¿cómo se llama? De tu cuatro T, o como se llame. Ya no va a haber culpas ni de Calderón ni de Peña Nieto. Es que es degenerativo. De nadie. Es una evolución para seguir encontrando culpables. Entonces, ¿quién se le hizo maravilloso? La clase media, porque como no salen a votar mucho la clase mediera, y sí sale a votar más la clase baja que la clase media, entonces es mucho mejor mercado la clase baja, sobre todo por los programas sociales y demás, no tocarlos, engrandecerlo, y bueno, pues ya, Peña Nieto y Calderón que se olviden, pongamos a los nuevos. Eso es todo, se llama estrategia. Y si no funciona la clase media por culpa de nosotros y Harvard, va a encontrar derivados parecidos, sí, pero sí. Sarita quiere decir algo. Sarita. Perdón, Sarita. Y también es romantizar la pobreza, ¿no? Sí, eres jodido, pero estás contento, ¿no? Eres feliz. Estás conmigo. ¿no? Estás conmigo, ¿no? Y estás bien, ¿no? Entonces es romantizar la pobreza, y además esto justifica el fracaso del gobierno. Es decir, sí, no está avanzando la economía, no estamos creciendo, pero no te preocupes. O sea, eres jodido, pero estás contento, ¿no? Entonces, yo saqué una cápsula hace 3 semanas precisamente de este tema porque yo escuché su comentario y realmente me dio mucho coraje, ¿no? Ajá. Y ahí lo que concluyo es que psicológicamente, desde el punto de vista psicológico, aquellas personas que no tienen metas, aspiraciones, propósitos, objetivos, etcétera, caen en una depresión. Y eso nos lo dicen todos los autores, ¿no? Desde Jung, Schopenhauer, Epicuro, Viktor Frankl, que, bueno, el creador de la logoterapia. Repite otra vez, ¿qué dice? Sí. Si no tenemos un propósito de vida, metas, objetivos, aspiraciones, podemos caer en una depresión. Esto es, bueno, nos lleva corriendo a la depresión, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Un pueblo deprimido? ¿No? Y estas agresiones, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no es consciente, no lo hace consciente. Fíjate que... Pero nada más meterte con la clase media, yo creo que va a durar más la clase media que cualquier presidente. Sí. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Y hay otra observación, o sea, primero también estudiado está que para tener un mínimo de felicidad en la vida tienes que tener mínimos satisfactorios. O sea, a ver, ¿cómo puede ser un padre de familia feliz cuando tiene que escoger de las 3 comidas al día cuáles van a ser las 2 que les vas a dar? ¿Cómo va a ser una madre feliz, verdad? Si no sabe, por me acuerdo en el caso de Cancún, se te tienes que ir a la escuela y le tienes que poner una llave a tus hijos para que cuando regresen a sus casas, les dicen los niños de la llave, se encierren para estar seguros. Entonces, ese romanticismo de esa pobreza no existe, no existe. Acabo de estar yo en Chiapas el fin de semana viendo algunos temas de bancos de alimentos y platicando con una persona que a veces dice, la sensación de la gente hoy están deprimidos, están angustiados, vivimos con miedo. Claro. No es cierto que existe ese mundo de felicidad, y por eso es obligación de todos nosotros contribuir a que las clases de menos recursos entren a las clases medias. Y tenemos que hacer todo lo posible para que no se empobrezcan las clases medias que ya llegaron. Por eso, pues yo ya no entiendo yo mucho de estrategia, pero sí entiendo que este discurso contra el 75% de los mexicanos probablemente no tenga un final feliz. Yo también. Sí. Pero fíjate que yo voy a coincidir con Alarraqui aquí, no contradiciéndote, pero sí, porque efectivamente en términos objetivos, ya no los subjetivos, sino los objetivos, sí hay una gran mayoría de gente pobre. Claro. Estamos hablando de 70 millones. Claro. Entonces sí es estratégico. Cuando estás jugando en el mercado, estás con el chef y agarras el más grande. Claro. Y entonces tú te diriges al más grande. Y los demás no sé, pero estos son los míos. Entonces está agarrando de 70 millones
para que le queden 35 como le está quedando más o menos. Pero con esos 70 hace garras a los demás. Hablando de ciudadanos, pues de los 18 años para arriba. Entonces sí está jugando estratégicamente. Claro. Ahora, yo lo que insisto no es eso, porque ya lo descubriste tú. Él tiene un concepto político, una concepción política que es el populismo, que es muy rendidor, es muy rentable. Muy. Es torear como los toros, torear para la tribuna. Claro. El asunto ahí es que se cruzan los cables con su formación personal. Claro. Es un atrevimiento lo que estoy haciendo porque no soy psicólogo, soy sociólogo apenas. y no soy psiquiatra menos. Pero entiendo las lecturas de los que hablan del resentimiento. Totalmente. Y le cuadra, le funciona. Entonces, cuando hay un cruce de una óptica política que estigmatiza, que captura el concepto de pueblo, que encabeza el mensaje contra esta élite, quien sea, y hemos históricamente visto muchos casos, y actualmente en América Latina también, y se cruza con una formación personal llena de frustración, te produce esto, una exacerbación. Él no tenía, desde el punto de vista estratégico, ¿por qué lastimar a la clase media en su conjunto? Podía haber lastimado a un pedacito de la clase media y le funciona el verbo, el mensaje le funciona. Se fue con todo. Pero se fue con todo. ¿Por qué? Porque trae un cruce personal de resentimiento. Carlos, probablemente una causa haya sido el resultado de las elecciones de junio. Por supuesto. En que la clase media le dio la espalda Un pedazo y de el la que clase no media. está con él Sin está duda. contra él, y es una reacción en que Y se la- estos no Es me un buen quieren, punto, estos claro. no me quieren, pues yo los quiero No, menos. bueno, seguro que nada es más, cierto. nada más que Sí hay algo de eso. la clase media, ya dijimos que pueden ser 50, 60 o 70, No importa. pero son más que los 30.1 millones de electores que tuvo él en 2018. Se está metiendo con más que aquellos que lo llevaron a la presidencia. Aguas. Ok, Sarita. Bueno, Saruch. traigo un tema de Vamos al tema de Sarita. Sí. No tiene nada que ver con lo que estábamos platicando. No importa. Esto ¿Cómo? sucedió la semana pasada, ¿no? ¿Por qué no la vemos? Vamos a tener mucho que platicar después de verla. A ver, ¿no? sorpréndenos. ¿Qué sucedió la semana pasada? La inauguración de la maqueta en el Zócalo. Ah, Pero también bueno. vamos a ver Ese es nuestro también mero mole, ¿eh? una hipótesis que yo hago ahí. Vamos a ver. Pero ¿estás de acuerdo que es una mamá de esa pirámide? Vamos a Para ver. empezar, ¿no? Pero de cartón. Es el mundo de Tablarroca. No, pero pinche, está fea. o sea, bueno. Vamos a ok. ver. Panem et circenses. Al pueblo, pan y circo. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este no miente y nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo, porque hoy mostraremos un ejemplo de irresponsabilidad en su máxima expresión. Juvenal, un poeta nacido a finales del siglo I en la antigua Roma, fue quien, en uno de sus poemas, utilizó la frase pan y circo, refiriéndose a que, con el fin de distraer la atención del pueblo de los problemas, carencias y conflictos políticos que imperaban, tenían la costumbre de regalarles trigo o entradas al legendario circo romano. Como todos sabemos, tristemente estamos padeciendo a nivel mundial la tercera ola del COVID. Nuestros hospitales en la Ciudad de México nuevamente colapsando y desafortunada y muy lamentablemente los hospitales infantiles también. Excepto por los representantes de la 4T, les aseguro que nadie más en este planeta ignora cuáles son las indicaciones principales para protegerse del coronavirus. Cubrebocas, sana distancia y la menor cantidad de gente posible, ya que esta variante Delta es todavía más contagiosa. Mientras que con la variante original y alfa, una persona infectada podría contagiar de 2 a 3 personas, con esta variante sube hasta de 6 a 10 personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero la 4T, apoyada en el dicho de la Roma antigua, no nos regala boletos para el legendario circo romano, sino que nos apapacha y distrae inaugurando la maqueta del Templo Mayor de Tenochtitlán en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de las conmemoraciones de los 500 años de resistencia indígena. Este evento inaugural fue el pasado 13 de agosto y permanecerá hasta el 1 de septiembre. Los miles de asistentes se encontraron con vallas y tuvieron que formar filas, evidentemente sin sana distancia. Pero poco antes del inicio, las autoridades quitaron las vallas y mujeres, hombres, niños, niñas y personas mayores corrieron a encontrar el mejor lugar.
Disfrutaron de un show de casi 18 minutos. Las luces se apagaron y evidentemente, para terminar, no podía faltar un sonoro y entusiasta grito en coro de ¡Viva México! Todos sabemos que a través de un grito, de un chiflido, de toser o estornudar es cuando más partículas de saliva expulsamos, ¿cierto? De verdad, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a nuestras autoridades? ¿Qué nos pasa como sociedad? Los asistentes a este evento masivo en estos momentos, ¿por qué lo hicieron? ¿Alguien tiene la respuesta? Mi única respuesta es que es irresponsabilidad llevada a niveles ilógicos al entendimiento racional de un ser humano pensante. En fin, regresando al espectáculo del Zócalo, al revisar videos del videomapping del show Memoria Luminosa, no cabe duda de que es de gran calidad y una de las proyecciones que más impactaron y gustaron fue la serpiente que recorre la maqueta. ¿En qué se habrán inspirado? Una teoría podría ser llevar a live action una fantasía de ego personal. El live action o acción en vivo son adaptaciones de dibujos o animaciones realizadas con características más reales. Hay un gran número de remakes de películas clásicas de animación como La Bella y la Bestia, Cenicienta, La Sirenita, El Rey León, etc. Pues, ¿qué creen? Posiblemente la 4T no se quiso quedar atrás y decidió plasmar su fantasía. Este video que les mostraré y les dejaré como final, al parecer apareció en 2018. No sabemos quién fue el creador, si la misma 4T o, como diría Luis Berman, un feligrés morenista. ¿Qué tal, Déjame tus comentarios, suscríbete y toca esa campanita. De risa loca. Qué mamada. Pero ya no se ve. Qué mamadas, ¿no? ¿Qué tal? No. Lorian, ¿puedes hablar? Estoy así, sin palabras, en shock. anonadada, de verdad. Creo que es demasiado circo, y la verdad es que nos estamos tristemente quedando sin pan. Es decir, no hay sustancia, ¿no? Todo es el circo nada más.
el imperio de las propaganda, de las formas y nunca del fondo, ¿no? Está terrible, sí. No llores, Lola. No hay mucho que opinar, digo. Sí, como no. Otra vez, No. esto que estamos viendo de la celebración, que ahora se llama 500 años de resistencia, que no le cuadra porque son 600, pero bueno, porque antes de los 500 hay 100 de los mexicas. Claro, Son claro, 600. claro. Pero bueno, es otra vez, es el mismo empaque ideológico del concepto populista. Llevar a la polarización del concepto. Por ejemplo, al idealizar el imperio mexica, que es un imperio que abusó de cientos de pueblos y decenas de provincias tributarias, y el antagónico es España. Entonces lo traes acá, y otra vez la élite. Los extranjerizantes y los nacionales, es decir, entra en el mismo paquete ideológico, ¿no? Sí hay que explicar que todo lo que hace este régimen en este momento está al servicio de la propaganda. Ok, y yo lo que veo nada más, te felicito tu reportaje. Gracias. Hasta que tuviste pantaloncitos y lo que, ¿sabes lo que es lamentable? Les digo que es lamentable. La respuesta de la Sheinbaum. Eso es lo que se me hace verdaderamente lamentable. Ay, sí es cierto. No hubo la sana distancia. Sí. Ay, pero no hay pedo porque estuvo al aire libre. O sea, en Noruega, en Suecia, en Nueva Zelanda, te matan te obligan a renunciar en 10 minutos y ella sigue inmune. Ahora, si tú le agregas al concepto político del populismo la formación personal, que insisto, tiene deterioro. Pero la Sheinbaum también. Sí, porque ella está en su tarea de hacerle al señor creer que ella es la heredera del trono, de Tlatuani. Sí hay una consecuencia lógica. En síntesis, hay un juego político atrás del otro juego político. El juego político del que viene, o de la que viene, en el concepto de ella, ¿no? Y ahí están jugando precisamente a ver quién es más agradable en la narrativa del ciudadano. Es otra narcisista, como dice Cintia. Claro. Pero toda acción es contra alguien. No hay algo que sea absolutamente Neutral. de buena voluntad, neutral. Siempre hay buenos contra malos. El antagonista. Siempre. Sí. ¿Viste las víboras? Salió tu papá también, ¿no? Ya no me fijé, pasó creo muy que rápido. Sí, creo que se la comió la Sí, víbora. a veces Sí. entra y a veces no. Sí. Pero a ver, yo creo que también es responsabilidad nuestra, a dónde seguimos el cuentito o ya nos enfocamos en nuestros problemas. O sea, más de 500,000 de mexicanos muertos, casi 4 millones más de mexicanos en la pobreza, también aumentando los mexicanos en pobreza extrema. Yo creo que es un país que tiene aspiraciones y tiene vocación de grandeza. Entonces también va a depender de nosotros cuando cambiamos de canal. Y cuando nos ¿Y cómo enfocamos, se cambia de canal, Enrique Lamadrid? yo creo que se cambia de canal enfocándonos en dos cosas. Tres diría. Una es, hablando de nuestros problemas y en un diálogo amplio de nuestras alternativas de solución. No en un diálogo excluyente, en un diálogo abierto, porque México es muy plural y tenemos diferentes diálogo puntos de entre quién y vista. quién. En la sociedad mexicana tenemos visiones diferentes del mundo y tenemos que sentarnos a conversar. Una es también oportunidades, porque no la vida es solamente problemas. La vida también son oportunidades. ¿Cómo podemos crecer más rápido? ¿Cómo podemos generar empleo? ¿Cuál es la vocación de nuestro país en esta nueva economía? Y la otra, una sociedad, tenemos que mejorar también como ciudadanos. Necesitamos ser una sociedad más solidaria, más empática, más compasiva. Lo estoy leyendo una definición. No es lo mismo un empático que entiende el dolor de otro, pero no hace nada, que una persona compasiva, que siente el dolor de otro y dice, ¿yo qué voy a hacer para bajarle? Esa vale la pena. Entonces, Sí. a mi juicio es, sentémonos a platicar de nuestros problemas, sentémonos a hablar de las alternativas de solución y seamos una sociedad más empática. Y verás que no nos va a dar tiempo de estarnos distrayendo. Ojalá. Luis Berman, ¿qué trajiste? Sí, mira, en mi editorial Me das favor. de hoy menciono un poco ya lo que hemos platicado en la mesa y en el reportaje, la gente del equipo de López Obrador que forma parte de su equipo, que ha estudiado en el extranjero, pero también en esta parte de la propaganda, de manipular la información, ¿no? Es un acto programado y sistemático que utiliza López Obrador. O sea, sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo.
Entonces, de esa manera manipula la información. Y por último, ustedes saben qué es el culo. Ahorita vamos a ver qué es el culo. Porque son siglas. Ciertamente yo no soy psicólogo ni nada cercano a ello. Soy un simple, común y corriente comunicador, opinólogo y editorialista de este nada humilde canal Atypical TV. Sin embargo, eso no me impide que pueda mencionar sin que necesariamente dependa de un diagnóstico clínico que nuestro presidente de Petatiux padece lo que los psicólogos llaman un acomplejamiento. Durante el show cómico mañanero del jueves 5 de agosto, López Obrador expresó que quienes estudian en el extranjero, en universidades como la prestigiosa Harvard, solo van ahí a aprender a robar. Además mencionó que existe una mentalidad elitista, clasista y racista por parte de aquellos mexicanos que tienen oportunidad de estudiar en el extranjero. Declaraciones que muestran sin lugar a dudas sus complejos y resentimientos acumulados. Ya en anteriores ocasiones, López Obrador había expresado algo similar, sin tomar en cuenta que varios de sus allegados e integrantes de su gabinete están en ese círculo. Y solo por mencionar algunos, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hizo estudios de posgrado en Política Social y Administración en Gran Bretaña. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, tiene una maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y un diplomado sobre Desarrollo Regional en Tokio, Japón. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, realizó una especialidad en la Escuela Nacional de Administración Pública en París, Francia. Luisa María Alcalde, de la Secretaría del Trabajo, tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California. Y en Harvard, nada más y nada menos que Tatiana Cloutier, la siempre elegante y bien vestida secretaria de Economía. Así que una vez más, escupió hacia arriba el senil macuspano. Sin duda, el discurso agresor de Andrés Manuel López Obrador provoca gran impacto entre sus fanáticos, apelando a una poderosa emoción, el enojo. Y analicémoslo bien, si ese enojo, esa rabia, se transformaran en acciones constructivas, podría ser un catalizador de cambios. Pero el objetivo del individuo que se cree presidente es distinto, pues su discurso repetitivo busca que su público se quede reviviendo permanentemente agravios reales e imaginarios del pasado. Y al quedarse ahí, inmóvil, el enojo se acumula y se transforma en resentimiento e impotencia. Emociones que encuentran desahogo en el insulto contra quienes el hijo de Macuspana define a su conveniencia como los culpables de todos los males del país. Sus adversarios, los conservadores, los fifís, los neoliberales, etc. Es por esa razón que el insulto ocupa una parte central en la estrategia discursiva de cada mañana. El insulto desde la palestra pareciera producto espontáneo de López Obrador, pero en realidad se trata de un acto premeditado y sistemático de acoso que consta de 5 pasos que son: provocar. Lanza sus insultos durante la mañanera para que los medios y las redes sociales muerdan el anzuelo y los usen en sus titulares. Indignación. Cuando los medios reproducen el insulto, los aludidos y el público comienzan a indignarse y esto hace que López siga repitiendo insistentemente el adjetivo y esto a su vez genera más atención. Amplificación. En las redes sociales, los ejércitos de bots y medios propagandistas favorables justifican, racionalizan y difunden fuertemente el adjetivo, generando un ambiente de confrontación. Luego, la trampa. Nosotros caemos en el juego y comenzamos a criticar a López por usar esas palabras, lo que las hace repetirlas incesantemente. La normalización se da cuando la sociedad comenzamos a repetir de modo irreflexivo una palabra que no tenía necesidad de ser usada en la conversación cotidiana. Ahí, el insulto o adjetivo adquiere legitimidad y entra al lenguaje coloquial, lo que significa una victoria para la instauración de las ideas de un solo hombre en la mente de millones. Y lo acaba de volver a hacer, pues la opinión pública se volcó a sus ataques verbales contra la clase media, objeto de su desprecio al que ha aplicado varios adjetivos agresivos, incluyendo una palabra que ni siquiera existe en el diccionario y no voy a mencionar. Entonces es así que Andrés Manuel logra que la sociedad hable como él, incorporando sus ridículas palabras o expresiones a nuestra conversación cotidiana. De esta manera, logra desviar toda nuestra atención y energía de asuntos graves y urgentes, como el alza en la violencia e inseguridad en todo el país, el repunte de contagios por la pandemia, la falta de medicamentos, la economía estancada, en fin. Las palabras pueden ser como pequeñísimas dosis de arsénico, nos las vamos tragando sin darnos cuenta y parecen no tener ningún efecto hasta que después de un tiempo la reacción tóxica aparece. Así explica Viktor Klemperer el poder nocivo del lenguaje nazi sobre la sociedad alemana de hace 90 años.
En su texto, La lengua del Tercer Reich, Klemperer sostiene que el principal instrumento de propaganda de los nazis no eran los discursos de su líder supremo, a los que asegura la mayoría de la gente no les ponía demasiada atención, sino el lenguaje ideologizado que permeaba en la sociedad a través de palabras individuales, frases y estructuras enunciativas que eran impuestas a la gente con millones de repeticiones incorporadas mecánica e inconscientemente. Todo parecería indicar que López Obrador odia a quienes tienen 2 pares de zapatos, a los que tienen auto a crédito, a quien compra una mejor casa. Pareciera odiar a los mexicanos con ambición y esperanza de mejorar, de crecer, de salir de la pobreza. Pareciera que quiere que seamos conformistas y no estudiemos o no aprendamos un oficio para mejorar la economía de nuestras familias. Que nos quiere a todos jodidos, analfabetas, sin estudios. Bajo esa lógica, o sea que López Obrador no le va a hacer daño al país por ser ignorante e inculto, porque medio estudió en la UNAM, o sea que para no hacerle daño al país de plano no hay que estudiar, o hay que estudiar en el culo. Perdón, no se ofendan, me explico, es el Centro Universitario López Obrador. En fin, esas son las verdaderas intenciones del discurso de López Obrador, su intención de distraernos y confundirnos, pero no caigamos en sus trampas retóricas, pues ello solo sirve a su propósito de dividir cada vez más a la sociedad. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV. Bueno. Eres creativo. Ya te está aplaudiendo Lorian. Sí. Oye, buena universidad. Muy bueno. Buena universidad la del culo. Sí, tu diploma, ¿no? Sí, sí. Y hay 100, ¿no? Que dijo que iba a ser 100 universidades, ¿no? Leí un libro de, no sé pronunciarlo bien, Marta Nussbaum, filósofa, en donde dice que cuando una gente siente que otro tiene algo que te corresponde, pero crees que lo puedes alcanzar, lo emulas, la imitas. Pero cuando tú crees que alguien tiene algo que te corresponde y llegas a la conclusión de que no lo puedes alcanzar, la odias. Entonces, en nosotros está el pasar esa visión de frustración y de odio de un segmento importante de la población a un sentimiento de posibilidad. O sea, si le vamos a echar psicología, pues vamos a echarle psicología. Y es mucha gente, claro que siente rencor porque siente que algo se le quitó. Entonces hay que devolvérselos. Hay que devolverle la posibilidad de salir adelante y pasaríamos de ese odio frustrante que no sirve de nada a ese coraje que te ayude a promoverte y avanzar. Ese es nuestro reto, eso es lo que nos toca. Muy bien. Luis, muy bien, me gustó. Gracias, oigan, Carlos. Suban a Twitter lo de culo, está buenísimo, en serio, está buenísimo. ¿Qué? Centro Universitario López Obrador, culo. Acuérdense que va a ser 100 universidades. Entonces, presidente, a nombre de Luis Berman le sugerimos y les regalamos el título, su centro universitario puede ser culo. ¿Y dónde te graduaste? Del culo. ¿Y dónde está tu universidad? En el culo, ¿no? ¿Y cómo te fue? Del culo. O sea, puede ser muy, todo el culo está interesante. Lorian, tu amigo López-Gatell dijo que ya se acaba en 15 días y que no hay bronca. Y en 15 días, de hecho, ya empezaron la escuela. Y de hecho, parece ser que estamos más jodidos que nunca. ¿Am I right? Yes, estás en lo cierto, sí. De los cálculos que hace López-Gatell, yo creo que lo único que podemos es estar seguros de que va a fallar, ¿no? De que sus cálculos nunca son correctos. Recordemos que en mayo dijo que habíamos aplanado la curva, ¿no? Que habíamos domado la pandemia, de ahí lo sacó el presidente, ¿no? No, está absolutamente en un error. A ver, estamos llegando a lo que parece ser, según las predicciones matemáticas, lo que podría llegar a ser el pico de este repunte, efectivamente. Las estimaciones ahorita de los mejores modelos, como el que maneja el doctor Arturo Erdely, que es doctor en ciencias matemáticas, es que aproximadamente el 22 o 24 de agosto se llegará tal vez a lo que podría ser el pico de este repunte. Nada más que donde le falla a López-Gatell es que no entiende esta matemática, ¿no? De cómo las curvas finalmente epidemiológicas terminan descendiendo. Podríamos efectivamente estar llegando entre el 22 y el 24 de agosto a un primer, y digo primero con mucha intención, a un primer máximo en la curva epidemiológica. Claro, estos modelos matemáticos no consideran cambios
de comportamiento humano o de circunstancias sociales, ¿ok? Entonces, quiere decir, esto estamos hablando de 22 o 24. La variante Delta en nuestro país hoy ya representa el 80% a nivel nacional del virus circulante. Tenemos un problema muy grave con los contagios en menores de edad. Están empecinados e incluimos al gobernador de Jalisco, a Claudia Sheinbaum, desde luego al presidente de la República y a todos los demás que se unen sin saber de qué están hablando, pero van con la misma actitud que es arbitraria, no es una decisión completamente arbitraria. ¿Por qué regresar a la escuela en este momento cuando los contagios comunitarios están absolutamente fuera de control? Ahora, lo que puede llegar a pasar es, bueno, quiero aclarar algo muy rápido. Incluso si bajara la curva, a partir del 24 comenzara a descender, ese descenso se llevaría aproximadamente entre 2 meses y medio y 3 meses, llegar al punto que teníamos antes. Ahora, si alguien hace un poquito de matemática, 2 meses y medio o 3 meses nos va a dejar, porque este es agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿en dónde nos va a dejar? Justamente al inicio del invierno, de la temporada de influenza, de otros virus invernales. Y si recuerdan, el año pasado fue justamente eso lo que ocurrió. Tuvimos el primer pico en el verano del año pasado, comenzó a descender para septiembre, pero nunca se terminó de aplanar la curva, es decir, nunca terminamos de descender, y justamente empezó el mes de noviembre y repuntó, queriendo decir que este descenso puede llevar entre 2 meses y medio y 3, no 2 semanas, como dice López-Gatell, y no hay cálculo matemático que pueda darle algún soporte a esa declaración de que en 2 semanas esto ya se acabó. Lo que sí va a pasar en 2 semanas es que los niños regresan a la escuela. Con esto hay un aumento muy importante en la movilidad general, que no es solamente los niños, no es solamente los jóvenes, son sus padres, las mamás, claro, y esto, que tienen que tomar el transporte público, que los llevan a la escuela, que los recogen de la escuela, que una serie de cosas. Es decir, esto aumenta en gran medida la movilidad. Y las escuelas, pues, son realmente sitios de muy alto riesgo de contagio si no se toman las medidas necesarias para controlar los contagios por la vía aérea, la vía de transmisión aérea. Es experta. Ahora, esto es, aquí en nuestro país se sigue hablando de que los filtros sanitarios para la SEP y en las escuelas públicas se sigue hablando. No hay problema, tenemos mucho gel y tapetes sanitizantes y vamos a desinfectar las bancas. Esto no sirve para prevenir el contagio de COVID-19. Lo que sirve es la ventilación, el uso obligatorio de cubrebocas de buena calidad. ¿Quién va a garantizar a los niños en las escuelas públicas cubrebocas de adecuada calidad todos los días que ingresan a la escuela? Es decir, ¿quién no hay un programa en donde se sepa que se les va a dar instrucción de cómo el cubrebocas se utiliza correctamente? No hay algo para medir la calidad del aire en las aulas, en los espacios cerrados. Entonces, bueno, a final de cuentas, lo que dice el doctor López-Gatell es demostrablemente falso, pues. Vamos a llegar a un pico seguramente, un primer punto alto en la curva, pero con este cambio hay que ver cuál es la repercusión que tuvo lo de la pirámide de cartón y todo esto, ¿no? O sea, este desastre que ocurrió en el Zócalo, organizado por el propio gobierno, que es inimaginable qué pasa por su mente en pleno repunte organizar una situación así. En Baja California ocurrió también Super Baja Fest, ¿no? Que miles de personas aglomeradas en un festival de rock, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué se está permitiendo esto cuando estamos en una situación tan dramática en este momento? Pues quién sabe, pero lo cierto es que hay que ver cuál es el resultado de eso que hicieron en Baja California, de esto en la Ciudad de México y del regreso a clases. Lo que esto podría llevar es que vamos a llegar a ese pico que matemáticamente hoy se está calculando y estos cambios de comportamiento podrían hacer que en lugar de que la curva descendiera, como que son las predicciones ahorita, es que esto se quede en una meseta alta o que se quede un ratito en una meseta alta y vuelva a repuntar. Lorian, una pregunta. Lorian, dime una cosa. ¿Se puede hacer un comparativo de cuando inició la pandemia y que todos nos quedamos en la casa haciendo home office, los niños en la escuela?
que no salíamos más que al súper y dejaban entrar una persona, todo el desmadre que ya conoces. ¿Se puede hacer un comparativo esa pandemia con ese COVID con o no? Sí, sí, claro, se puede hacer un comparativo. Ahorita ya hemos superado la primera parte de la pandemia. Es decir, ahorita ya tenemos el 57% de los estados de la República ya tienen un repunte, es decir, ahorita sus contagios ya superaron todo lo que pasó antes. Es decir, el primer repunte en verano y el segundo, que en la mayoría de los casos fue el más alto, en los meses de diciembre y enero pasados, ¿no? Entonces, el 57% de los estados ya superó ambos picos anteriores. El 43% de los estados ya superó por lo menos uno. Y 32 de los 32 estados de la República están hoy en repunte. Okay. Ahora, y hay que tener cuidado con esa retórica de que es menos mortal. O sea, ahorita ya hay 6 estados en donde las defunciones ya excedieron también, no solo los contagios, sino las defunciones, ya excedieron los 2 picos anteriores de defunciones. Esto es Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa. Ahorita son 6, pero hay varios estados como Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Oaxaca y otros que van corriendo para allá. Es decir, este discurso falso que se ha querido estarnos recetando de que ahorita va a haber muchos contagios, pero no pasa nada porque esto no va a repercutir en las hospitalizaciones y en las muertes, es absolutamente falso. Okay. Las hospitalizaciones a nivel nacional siguen aumentando y hay que decir lo siguiente, hoy está falleciendo 3 de cada 10 pacientes hospitalizados en México. 3 de cada 10. Lorian, dinos una cosa, nada más te vamos a hacer caso a ti porque al idiota de López-Gatell no hay forma. ¿Qué debemos hacer las mamás? ¿Qué es lo que deben hacer las mamás con los niños en la escuela, de escuelas públicas y no públicas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos en estos 2 meses? En estos 2 meses. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es no regresar a la escuela, de verdad. Es decir, la pregunta no es si los niños, si las escuelas deban volver. Es evidente que tienen que volver, sí. Nunca debieron cerrar, es decir, la situación tendría que ser otra para tener las escuelas abiertas, sí. Ahorita esa no es la pregunta es cuándo y cómo podemos abrir las escuelas. Y el cuándo ahorita no es, en medio del peor repunte que hemos tenido durante toda la pandemia, y cuidado, las defunciones van corriendo para allá. Entonces, aquí nada más les voy a pasar un dato rápido antes de contestar la pregunta. Ahorita la estimación es que de aquí a diciembre se van a sumar por lo menos entre 70 y 80 mil muertes más. 70 y 80 mil muertes más. Esto es mediados de agosto, es de aquí a diciembre. O sea, si estamos inmunes a eso, yo creo que tenemos un problema serio, ¿no? En fin, ¿y los niños? Los niños... El grupo... Es peligroso ahorita los niños, hay que vacunarlos. ¿Qué hay que hacer con los niños menores de edad, Lorian? Ok, hasta ahorita se pueden vacunar y ya está autorizada la vacuna de Pfizer en México para ser utilizada en la población de 12 a 17 años. Las personas de 18 y más ya hay autorización y se pueden vacunar con cualquiera de las vacunas. De 12 a 17 años solamente con la de Pfizer ahorita. Hoy, además, se aprobó ya la vacuna de Moderna y esa vacuna de Moderna también puede ser utilizada en las poblaciones de 12 años y más. Pero hay que vacunarlos, ¿no, Lorian? El presidente de la República dijo... No, eso no importa lo que diga, no importa lo que digas tú. Hay que vacunarlos, sí, definitivamente. Okay. Hay 3 cosas que está ocurriendo muy mal con la vacunación en México. 1, el presidente dijo que como su hijo se enfermó y no le pasó nada y entonces... con ese caso anecdótico, dice que los niños no están en riesgo. Esto no es cierto. En los estados de Arkansas, de Texas, de Florida, están saturadas las terapias intensivas pediátricas ahorita. O sea, así como estamos hablando, ahorita no hay camas. En la ciudad de Dallas, Texas, en ningún hospital pediátrico, algo está pasando con la influencia de la variante Delta que está llevando a muchos más niños y jóvenes a hospitalizarse y a padecer COVID de forma grave.
Y no se trata solo de los niños que tienen comorbilidades, se trata de cualquier niño. Entonces, el presidente decide que en México no se va a comprar la vacuna de Pfizer para vacunar a los niños porque él cree que no se necesita. Ahora, se necesita vacunar desde los 12 años en adelante a toda la población. Los de 11 para abajo ahorita no hay autorización para vacunarlos, así que hay que tener mucho cuidado porque ellos también se contagian, también contagian a otros y también se enferman de gravedad y se mueren. Entonces hay que tener ahorita cuidado. Eso, vacunar. Otra cosa, ahorita la farmacéutica de CanSino sacó y ya dio el aviso que su vacuna después, entre 5 y 6 meses, pierde la efectividad. Es decir, aquí en México se vacunó a todo el magisterio, es decir, se decidió utilizar la vacuna de CanSino, vacuna que no tenía, hasta la fecha no ha entregado su documentación de la fase 3 experimental, ¿no? De su ensayo clínico de fase 3. Se empleó esa vacuna para vacunar a todos los maestros. La farmacéutica acaba de dar este aviso hace una semana y media de que se requiere un refuerzo de su vacuna para mantener la inmunidad después de los 6 meses. No se está hablando nada de esto. Se está hablando de regresar a la escuela, pero no se ha hablado y a qué hora van a poner esa segunda dosis a los maestros. Esa es una, ¿no? Y la siguiente, ahorita en Estados Unidos y en Europa ya se habla, todos aquellos que tuvieron el esquema completo de cualquiera de las vacunas necesitan recibir un refuerzo a los 8 meses con alguna de las 2 vacunas de RNA mensajero, o sea, la de Pfizer o la de Moderna. Esto fue hoy. El día de hoy se anunció ya en Estados Unidos y en Europa, se habla de la tercera dosis. Aquí no hemos hablado de terceras dosis. Creo que es un problema muy grave. Para cerrar el programa, porque nos tenemos que ir, ¿cómo va el porcentaje de vacunados de 2? Ahorita estamos en el 20, con 2 dosis, porque hay que saber que con la variante Delta requerimos el esquema completo de 2 dosis para tener protección. Hoy en México el 22.8% de la población tiene este esquema doble. ¿En cuánto tiempo? 22.8% de la población mexicana ya tiene. ¿Pero en cuánto tiempo? El esquema completo. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo qué? Meses. ¿Cuántos meses hemos aplicado 22%? Se empezó a vacunar a finales de diciembre. Empezamos a vacunar a finales de diciembre. 6 meses llevas el 22. 8 meses. Bueno, en son 8 meses, perdón, claro, es agosto. O sea, en unos 54 años acabamos. Pues tenemos el 22.8, pero a ver, aquí lo crítico es lo siguiente, ¿no? Se habla mucho porque se manejan estos discursitos triunfalistas, ¿no? Como para mediar la opinión pública y qué sé yo, pero hay que hablar con evidencias, hay que hablar con números y con la verdad, ¿no? Y la verdad es esto. Hoy, quienes padecieron COVID previamente no están protegidos de ser infectados por la variante Delta. Quienes tienen esquemas parciales de vacunación no están protegidos de ser infectados por la variante Delta. Ahora, solamente ese 22.8, pero ese 22.8 significa, vamos a ponerlo en otro contexto, el 78% de la población mexicana no está protegida. Entonces, bajo ese concepto, en el peor pico, vamos a regresar a la escuela, vamos a seguir autorizando estas reuniones masivas. Y lo que es ahorita evidente, Carlos, y creo que es lo más preocupante de todo, es que las autoridades, tanto federales como estatales e incluso más locales, han absolutamente ahorita ya renunciado a hacer algo para tratar de detener la propagación del virus. Es decir, están dejando que la gente se infecte sin control. Y esto invariablemente va a llevar a algo que es, pues ya es increíblemente caótico. La semana pasada ya tuvimos 550 defunciones, fue el promedio diario de defunciones la semana pasada. 550 diarias. Lorian, gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Sí, claro que sí. Y bueno, el resumen es, sigue mintiendo el gobierno y le valemos madre. Y los niños, ¿cómo? ¿Sabes? Todo lo que me choqueaste, que dijiste que no van a vacunar que no van a comprar vacunas a los niños porque dicen que los laboratorios es para comercializar y ganar lana. El otro día no sé en qué programa, creo que de radio, decía yo que muchos estamos obligados a decir la verdad. O sea, yo creo que estamos obligados a decir las cosas que no salen bien
pero también estamos obligados a decir las cosas de cómo se pueden hacer bien, porque si no nada más contribuimos a este ambiente de depresión, sí, de desánimo, de frustración, en el cual no sé qué digan las encuestas, pero es lo que palpas que viven los mexicanos. Yo creo que es muy importante decir las dos verdades. ¿Qué de las cosas que se están haciendo no van bien? El tema evidentemente de la salud no va bien, la economía no va bien, la inseguridad no va bien, pero también ¿qué vamos a hacer para que nos vaya bien? Tenemos que empezar a pasar más al mundo de las, menos solamente el del ataque y el de la propuesta. ¿Pero por qué crees que está Lorian? Lorian, cada programa que está, digo, Lorian es cada jueves. Soy un seguidor de ella y además siempre da propuestas. No, y está diciendo eso. Nosotros damos propuestas siempre. Inobjetable. Así es. Hacia allá tenemos que ir porque solamente con la ilusión de que sí se pueden hacer las cosas mejor, vamos a salir de este entorno tan depresivo. Sí. Lorian, nos vemos. En este sentido, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero nada más quiero decir una última cosa, porque en este sentido tiene razón Enrique, yo creo que hay que dejar esto en una nota de aportar a alguna cosa que sea positiva, y va así. Si usted va a mandar a sus hijos a la escuela, porque no queda de otra, porque los tiene que mandar, porque ya se regresen 15 días a la escuela, o sea, lo mejor es que decidan no mandarlos, esa es la verdad, por la salud de usted, de sus hijos y de todos los demás. Así de claro, pero si decide mandar a sus hijos aquí, sí, le voy a decir cómo los puede mandar con más seguridad. Uno, exija en su plantel que las aulas se mantengan abiertas, ventanas y puertas abiertas, que se haga la mayor cantidad de actividades al aire libre, que se obligue a los niños y a todos los adultos que trabajan en la escuela a utilizar cubrebocas de buena calidad todo el tiempo que estén dentro de la escuela, los cubrebocas correctamente colocados, bien ajustados al rostro. El uso de cubrebocas, la utilización de espacios abiertos, la ventilación de las aulas y el procurar mantener distancia entre los alumnos y la gente, esta es la clave para poder ir a las aulas con un poco más de seguridad. Gracias, Lorian. Muy bien. Nos vemos jueves. Nos vemos y por favor, jueves. Ya no robes, manita. No, ya no, lo prometo. Okay. Voy a dejar de robar y de ser ladina y de aspiracionista. Y si puedes regresar tu diploma de Harvard, te lo voy a agradecer. Se lo mandas al presidente y le pides uno que te dé Universidad del culo. Ese es mejor. Eso está okay. Carlos Flores Rico, muchas gracias, como siempre. Nuestro productor ejecutivo ya de programas políticos. Ahorita va a producir ahora un especial del PAN también. Ah, ok. Lo vamos a ver. Enrique Lamadrid, Carlos, gracias. Es tu casa siempre. Gracias por venir. Gracias a ti. José Rubinstein, bienvenido. Qué gusto. Gracias y buen viaje. Gracias. Y Sarita, gracias, mi amor. Igual. Muy bueno, muy buen reportaje. Qué bueno. Me encantó el tuyo también, Luis Berman. Gracias, Carlos. Mi querido público, muchas gracias. Que le den like. Dilo. Denle like, suscríbanse, campanita, apóyennos en PayPal y... Güey, pero vende mejor. O sea, por el amor de Dios, suscríbanse, por favor, ya sea en YouTube o Facebook, por favor. Ya vamos en 320,000, tenemos que llegar al 1,000,000 en marzo. 1, 2, si pueden y quieren y tienen lana, por favor, ayúdenos con sus donaciones, porque estamos arrancando la temporada 2 y necesitamos lana. Ya saben dónde pueden depositar, en el Superchat o en PayPal. ¿Qué tal me salió, Mario? Muy bien. Gracias y buen día. Bye. Bye.